Bienvenidos a una nueva serie que estaremos predicando durante este otoño titulada No te rindas, Dios siempre está obrando. Específicamente, el sermón de hoy lo he titulado Lecciones de un soñador rechazado. Lecciones de un soñador rechazado. ¿Alguna vez has sentido en tu vida que debido a las circunstancias o a los desafíos que estás enfrentando, sientes o tienes la sensación como que Dios te ha abandonado, que Dios no está contigo o no está cerca de ti en medio de esas circunstancias? Hay una historia en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, que hoy puede ser de mucho aliento para ti si quizás eso es lo que estás sintiendo en estos momentos. José, dice la Biblia, que era un jovencito lleno de sueños. Pero esos sueños se vieron realmente destrozados por diferentes adversidades que tuvo que enfrentar desde muy joven. Y adversidades no precisamente de personas distantes a él, sino muy cercanas, incluso dentro de su círculo familiar. Sin embargo, es interesante notar cuando usted lee la historia de José que en medio de cada adversidad, aun cuando las cosas en el relato bíblico o en esa trama que describe la Biblia, cada vez las cosas se tornan más oscuras, más nebulosas, hay una expresión que trae mucha esperanza. Y la Biblia dice, pero Dios estaba con José. Así que hay momentos en los que uno puede sentir o creer que Dios está distante, Dios desde su trono y en la eternidad está cerca de nosotros. Quizás nosotros no sentimos su presencia o no creemos que Dios pueda hacer algo o esté haciendo algo, pero Dios está contigo porque está obrando. Y es lo que estábamos cantando ahorita. Tú puedes hacerlo otra vez y Dios está obrando. Y así mismo como abrió el mar en el desierto, Dios puede hacer y Dios puede obrar. Y Dios va a mostrar su poder a favor de nosotros y su gracia y su misericordia. Así que la historia que voy a comenzar a compartir con ustedes hoy ocupa 14 capítulos del libro de Génesis. 14 capítulos en la Biblia, aun cuando en otros libros también se menciona a nuestro personaje protagónico, que es José. Y hoy específicamente quiero pedirles que pongamos toda nuestra atención a la primera porción de la historia de este jovencito que aparece en Génesis capítulo 37, los versículos del 1 hasta el 11. Génesis 37, del 1 hasta el 11. Dice así: Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es ese que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, es dinámica, es poderosa, es eficaz. Y ahora te suplicamos que en medio de
cualquier circunstancia que estemos enfrentando en la vida, por dura que sea en esta hora, tu palabra nos aliente y nos edifique, nos inspire y nos llene de esperanza. Y tu palabra cumpla el propósito por el cual nos las has dado. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados y que tu Espíritu Santo nos ayude entendiendo las verdades espirituales contenidas en tu palabra. Y que nuestras mentes puedan estar alertas y atentas a lo que tú nos quieras decir y nuestros corazones estén dispuestos a recibir tu voluntad y a obedecerla. En el nombre de Jesús te lo imploramos humildemente. Amén, Señor. La metodología que voy a estar utilizando para compartir esta serie de sermones va a ser un poco distinta a la forma en que presento mis mensajes. Generalmente, cuando predico sermones textuales o expositivos, les trato de dejar en sus mentes una idea principal, divisiones principales del mensaje. Cuando estamos ante textos narrativos, hay una metodología que quiero utilizar ahora, y es que mientras voy narrando los eventos, voy a ir llamando vuestra atención sobre aplicaciones prácticas o principios universales que aparecen en el texto y que pueden tener alguna relación con nuestra situación. Así que quiero que observe varias cosas que está narrando el texto bíblico. Y la primera observación es que José nació no en una familia muy normal para nosotros. ¿Por qué lo digo? Si usted conoce algo de la historia en el libro de Génesis, y si no puede comenzar a leer a partir de ahora los capítulos anteriores al 37 y los posteriores, José nace en una familia donde se practicaba la poligamia. Es decir, un hombre tenía relaciones con varias mujeres al propio tiempo. Hace poco escuchando una noticia que no me hizo feliz, pero un hombre que tenía 8 mujeres en un lugar de Latinoamérica, en uno de nuestros países, y vivían todos juntos así como una tribu, con él con todas sus mujeres y sus hijos. Bueno, Jacob tenía 4 mujeres. Esto no significa que Dios aprobaba la poligamia, porque desde un inicio en la revelación bíblica, cuando Dios crea al hombre, no le dio 2 o 3 mujeres, nada más que le dio a Eva. Y la Biblia dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, y no dice se unirá a sus mujeres, sino se unirá a su mujer, una sola, y serán una sola carne. Así que la Biblia, en la mente de Dios y en la voluntad de Dios está que una familia normal y saludable sea de un hombre y una mujer. Pero en esta época patriarcal había quienes practicaban la poligamia, y José nace en medio de una familia así, en la que Jacob tenía 4 esposas y con las 4 tuvo hijos. Y la madre de José era Raquel, que inicialmente no podía tener hijos, pero Dios le concedió tener hijos, y el primero que tuvo fue José, y después tuvo a Benjamín. Así que esto es algo importante. Observe entonces que las 2 mujeres que se mencionan en el versículo número 2 del pasaje en Génesis 37, dice la Biblia, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su madre. Estas eran esposas de Jacob, pero no eran las esposas principales, sino que habían sido sirvientas de las 2 esposas principales, de Lea y de Raquel. La Biblia también nos deja saber en capítulos anteriores que las esposas principales de Jacob entonces fueron Lea y Raquel. Así que este hombre llegó a tener 4 esposas, de las cuales llegó a tener 13 hijos, 12 hombres y una mujer. Y los 11 hermanos de José eran hijos entonces de 4 madres diferentes. Entre ellas su madre Raquel, la que le dio a su hijo menor Benjamín. Lea y Jacob tuvieron 4 hijos al inicio. Ellos fueron Rubén, Simeón, Leví y Judá. Más tarde ambos llegaron a tener otros hijos llamados Isaacar y Zabulón. Y por último tuvieron una niña llamada Lea, que su historia también es un poco trágica más adelante. Así que Bilha y Jacob tuvieron a sus 2 hijos, Dan y Nestalí. Zilpa, que era sierva de Lea, Zilpa y Jacob tuvieron a Gad, el 7º hijo, y a Aser. Así que Raquel, que a principios, como les dije, no podía tener hijos, Dios le concedió a ella y a Jacob tener primero a su hijo José y luego a Benjamín. Y cuando estaba dando a luz a Benjamín, Raquel muere. Y una de las 2 siervas comienza a tomar el cuidado de José. Así que José crece desde su temprana infancia y temprana juventud huérfano de madre. Quiero que tengan ese detalle en mente para que puedan entender algunos detalles de esta historia. La Biblia enfatiza que José y sus medios hermanos mantenían una relación cercana, aunque no era saludable. No era una relación saludable ni amorosa. Y quiero llamar vuestra atención al versículo número 2. Dice el versículo número 2 en una expresión: apacentaba las ovejas con sus hermanos. Así que compartían un oficio. También era típico en esa época de los patriarcas que el oficio principal de alguna familia fuera la crianza de las ovejas.
Y dice que José aún desde jovencito les enseñaban el oficio de cuidar de las ovejas. Y él iba a cuidar las ovejas con sus hermanos. Y cuando uno cuida ovejas, yo recuerdo que en los primeros años de la high school mía, por la tarde que teníamos que ir obligatoriamente a trabajar al campo, en algunos años se me dio la responsabilidad de cuidar. En Cuba no les llamábamos ovejas, le decíamos carneros. Y entonces eso era bien aburrido, porque usted los llevaba, los sacaba del corral, los llevaba, los ponía a comer, los llevaba a tomar agua y los regresaba, pero a veces se sentía un aburrido y yo lo que hacía era empezar a cantar himnos o a leer mi Nuevo Testamento con el otro muchacho que los cuidaba conmigo. Y eso es lo que estaba haciendo José con sus hermanos, iba a cuidar las ovejas y en los momentos en que compartían ese tiempo, pues había una oportunidad de relacionarse, de cultivar relaciones familiares entre ellos, pero esta gente no era buena compañía para su hermanito José. Y la Biblia nos los deja ver. En el propio versículo número 2 hay una expresión, dice, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su madre. Así que él compartía con esos medios hermanos. La segunda expresión en este mismo versículo enfatiza la idea del tiempo que José pasaba junto con sus hermanos. Dice, y el joven estaba con los hermanos de Bilha y con los hermanos de Zilpa, mujeres de su madre. Sin embargo, a pesar de que compartían el mismo oficio y a pesar de que pasaban ciertos momentos juntos, aquellos medios hermanos no se conducían de manera correcta. Ellos no eran una buena compañía ni para José y al parecer para nadie más. Porque en el versículo 2 termina la Biblia narrando, y José informaba a su padre la mala fama de ellos. La mala fama de ellos. Así que en la familia no solo sabían quiénes eran ellos, ya la comunidad los conocía bien. Y la fama que tenían esos muchachos no era nada buena. Y cuando hacían algo incorrecto, entonces José iba y le decía, papá, quizás la comunidad ya se enteró, pero tú no sabes que tus otros hijos hicieron esto. Y a veces los hijos hacen cosas que los padres no nos enteramos. Y el resto de la comunidad lo sabe, menos los padres. Así que estos medios hermanos no eran gente de buen comportamiento. Quiero que note eso. Y usted lo va a ver más adelante en el desarrollo de la trama bíblica. Y en cualquier contexto, llámese ya sea trabajo o comunidad o en la iglesia o en las propias familias, es muy difícil convivir con gente que no se sabe comportar. ¿Verdad? Quizás el difícil es usted, yo no sé nada de eso. Bueno, sépalo. Si usted no se sabe comportar, usted lo que le está haciendo la vida más difícil a otros. Quizá usted la disfruta así, pero usted se la hace difícil a los demás. Así que creo que convivir en una misma casa, imagínese eso, siendo huérfano de madre, con hermanos mayores que deberían modelar para José un buen estilo de vida, piadoso, un carácter íntegro. Ellos no estaban ofreciéndole eso a su hermano menor. Ellos le estaban haciendo la vida más difícil a José y a su padre. Y a la comunidad, porque ni en la comunidad tenían buena reputación y buena fama. Y convivir con una familia así debe ser algo insoportable. Ahora quiero que piensen en el desafío aún más, no solo de tener que soportar hermanos que no se portaban bien ni con él, ni con la gente de la comunidad, sino no tener una madre que te defienda de hermanos mayores que no se saben comportar. Porque la madre murió cuando dio a luz a Benjamín. Y las madres generalmente cuando hay conflictos entre hermanos, algún hermano abusando de otro o queriéndose aprovechar del otro o maltratando al otro, los padres que aman a sus hijos, ¿qué hacen? No, eso no se hace, eso es incorrecto. Pero no estaba la madre ahí para hacer eso con él. Imagínense usted cuán difícil le estaba haciendo la vida a José y probablemente también a Benjamín porque sus hermanos no se comportaban bien. Y aquí me permite una aplicación importante, y es que la manera en que tú y yo nos conducimos, escuche esto, tiene un impacto directo en las oportunidades que vamos a recibir en la vida. Y eso también lo aprendí aplicado al contexto de los Estados Unidos, porque generalmente los emigrantes tenemos ciertos comportamientos o maneras de interactuar entre nosotros que en el contexto de nuestros países es normal. Pero llegamos a una nueva cultura. Y en esa nueva cultura, muy diferente a la nuestra, hay ciertas maneras de interactuarnos con otros o de comportarnos que en este contexto no son bien vistas. Y uno tiene que asimilar esa nueva cultura y aprender la manera correcta de comportarse en esa nueva cultura. Y si lo aprendemos, se nos abren mayores oportunidades, créanme. Pero eso dice, yo soy así, en mi rancho era así, voy a seguir siendo así. Te deseo lo mejor.
Pero de manera universal, la manera en que tú y yo nos conducimos siempre va a tener un impacto directo en las oportunidades que recibimos. Y eso va a ser una realidad no ahora, sino más adelante en la vida de José. José, aunque era menor a diferencia de sus hermanos, sí sabía comportarse mejor en sus relaciones de familia y en su comunidad o con otras personas. Y eso le fue abriendo puertas más adelante. Así que un comportamiento respetuoso, honorable y correcto genera confianza en quienes nos rodean y nos están mirando vivir. Y esa confianza abrirá puertas tanto en nuestra familia como en nuestro trabajo, como en nuestra sociedad. Y si no lo hacemos así, entonces esas puertas pueden llegar a permanecer cerradas para nosotros. Lo otro que aprendo mirando esa dinámica familiar de Jacob, sus hijos y José, es que al fin y al cabo, a la luz de la Biblia, la familia es la primera escuela nuestra. Y yo sé que lamentablemente no todo el mundo tuvo una buena primera escuela. A veces lo peor que aprendimos a hacer en la vida lo aprendimos en la casa. Y tuvimos que desaprender malos comportamientos que nuestros padres o alguien en nuestra familia, un hermano mayor, modeló para nosotros. Y cuando fuimos creciendo, dijimos, aunque esto yo lo veía en mi casa, no es lo que más me conviene, ni es lo mejor para mi vida. O va en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Ahora conozco a Dios, así que ahora mis comportamientos, mis actitudes y la manera en que interactúo con otros tienen que ser modelados y controlados por lo que dice la Biblia que debe mostrar un hijo de Dios. Pero se supone a la luz de la Biblia que la familia sea la primera escuela para nuestra vida. Así que en familia, ahí aprendemos primero actitudes y conductas que marcarán finalmente cómo nos relacionamos con los demás en otros contextos. Y quienes aprenden a comportarse bien en casa tendrán una sólida base para interactuar sanamente en la sociedad. Eso sobre todo los que son maestras y maestros lo pueden ver. En las escuelas de pronto te dicen, ¿por qué este niño se comporta así? No visite su casa. Eso puedo haberlo aprendido en redes sociales, pero la mayor influencia de los más pequeños la reciben en casa. Así que no te extrañes si en la escuela se comporta así. Trata de conocer e interactuar un poco con sus padres. ¿Por qué? Porque es ahí donde aprendemos a comportarnos bien y eso va a tener una sólida base para interactuar sanamente en la sociedad mientras vamos creciendo. Por eso es importante que trabajemos formando el carácter de nuestros hijos desde pequeños y no descuidar trabajar en nuestro propio comportamiento. Tu ejemplo y el mío serán la mayor lección para nuestros hijos. Y se los digo porque quizás tú mismo o tú misma naciste en una familia en la que viste que quizás tu mamá no trataba bien a tu papá, o tu papá maltrataba a tu mamá, o tu papá maltrataba a tus hermanos, o te maltrataba a ti. Tienes que romper con esos moldes y tratar de brindar ahora un nuevo ambiente familiar que tú has creado y que Dios te ha permitido tener, un ambiente sano, un ambiente seguro, un ambiente donde la gente se sienta feliz y un ambiente donde los que van creciendo entonces aprendan a comportarse de manera correcta para que cuando salgan a convivir con otros en sociedad tengan éxito y se les abran las puertas que necesitan que se les abran. Mira el versículo 3. Amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, aquí que empieza ahora, los celos. Es decir, le estás dando a mi hermanito lo que yo, que soy el mayor, que nací primero y antes que él, no me das. Y miren la reacción que esto provocaba en sus hermanos. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Subraya esa expresión porque es clave en este pasaje. Y otra expresión interesante, no solo lo aborrecían, dice, no podían hablarle pacíficamente. ¿Ya usted se imagina la atmósfera en esa casa entre hermanos? Hermanos que no se pueden hablar tranquilamente. Son esa gente que no hay quien los pueda sentar junto a conversar. Ven, pídele perdón. No. Ven, vamos a hablar. Yo no tengo nada que hablar. Estos hermanos no podían hablarle pacíficamente al menor de sus hermanos, porque sus celos y la manera en que lo aborrecían es que lo llegaron a odiar a su propio hermano, José. Y aquí hay algunas razones por las que yo creo que Jacob llegó a amar mucho más a José que a sus hermanos, cosa que todos los padres deberíamos evitar. Deberíamos tratarlos a todos de la misma manera y valorarlos de la misma manera, aunque sean diferentes los hijos. Pero yo tratando de mirar la historia bíblica, bueno, ¿cuál pudo ser la razón por la que Jacob llegó a amar un poco más a su hijo? Primero lo había tenido en su vejez. Quizás estaba consciente, como ahora yo soy consciente, bueno, el hijo que menos tiempo va a pasar con nosotros va a ser Jacob, porque fue el último que nació. Ya Lauren lleva casi 20 años disfrutando a sus padres. Así me pasó a mí. Yo soy el menor de varios hijos, de mi papá y de mi mamá. Ellos se casaron
después de haberse divorciado y haber tenido hijos con otros matrimonios. Así que yo era el más pequeño. Fue el que menos tiempo disfruté a mis hermanos. Y yo creo que quizás en algún momento mis padres tuvieron algún trato un poco más diferenciado porque sabían que después que partieran ya, los demás ya habían disfrutado muchas otras cosas. Esa pudo haber sido una razón. Quizás eso estaba en la mente de Jacob. Ya estoy viejo, este fue el último que tuve. Lo aprecio y lo amo porque perdió a su madre y ahora va a ser de entre todos ellos y Benjamín el que menos tiempo va a disfrutarme a mí. Pudo haber sido esa una razón. Además, otra razón por la que pudo haber amado un poquito más a Jacob es porque los demás sí tenían a sus mamás. Pero José no. Jacob amaba un poco más a José. Quizás pudo ser eso también porque sabía que Raquel había muerto cuando dio a luz a Benjamín. Pero los demás hermanitos tenían a sus mamás que los defendieran. Además, Jacob dice la Biblia que también prefería a Raquel. ¿Y de quién era hijo José? De Raquel. Así que este era el hijo preferido de la mujer, que tenía 4, de la preferida de él. Esa pudo haber sido otra razón. Es mi preferido porque es el primero que me dio mi preferida, mi más amada entre ellas. El resto de sus hijos también tenían a sus madres vivas, acabo de decirlo. José era huérfano de madre. Pero también otra razón por la que quizás Jacob tenía cierta preferencia tras José es porque recuerden que sus hermanos tenían mala fama debido a un mal comportamiento. Pero José sabía comportarse. Y quizás el buen comportamiento de José hacía que Jacob lo mirara con mejores ojos y lo prefiriera. Pero además dice la Biblia también un detalle, que entonces José venía y le daba el reporte de los malos comportamientos de sus hermanos. Y José lo que estaba ahí era construyendo confianza con su padre. Quizás lo que estaba era evitando que sus hermanos se metieran en peores problemas. Y le decía, oye papá, si no haces algo, van a estar peor, se van a buscar un problema mayor. Y eso construía confianza entre José y su padre Jacob. Por lo tanto, una posible razón por la cual Jacob probablemente amaba más a José que al resto de sus hermanos es porque confiaba un poco más en él al mirar su buen comportamiento. Y dice la Biblia que le hizo una túnica de colores para su hijo José. La túnica, ¿qué sería? Piensa en nuestra cultura también. En nuestra cultura usted prepara un buen regalo valioso, importante, significativo para alguien cuando usted aprecia a esa persona. ¿Verdad que sí? Usted no le regala cosas valiosas a gente que... Eso mismo. Pero a gente que han hecho un buen impacto en su vida, que usted los ama o que siente gratitud en su corazón por ellos, usted les da un regalo. Generalmente usted procura dar un regalo que sea perdurable para que cada vez que lo use la persona al usarlo o al mirarlo recuerde que usted es apreciado y admirado por esa persona. Y esto fue lo que hizo Jacob. Hizo una túnica de colores, se la dio al hijo y la túnica de colores lograba varios efectos. Aun cuando algunos decían que esta túnica, por su diseño, por los colores, por su forma, simbolizaba también una posición un poco más preferencial dentro de la familia. Pero imagínense, yo creo que la túnica como regalo al fin y al cabo provocaba estas dos reacciones. José cuando lo usaba y se la ponía podía pensar, mi padre me ama, soy su favorito. Pero la túnica también cuando se la ponía provocaba reacciones en sus hermanos. Este es el favorito de mi padre. Cada vez que veían la túnica era como un piñazo en la cara. Porque les recordaba, mi padre lo prefiere a él antes que a mí. Entonces la túnica, aunque era especial para José, generaba más odio, aborrecimiento y celo en sus hermanos. Eso provoca a veces ciertos regalos cuando se hacen. Así que los regalos en cualquier cultura juegan roles diferentes. Pueden ser un toque muy especial de afecto y al propio tiempo sirven como un recordatorio constante de nuestros sentimientos hacia aquellos que lo reciben. Versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Quiero que vea la progresión. Es decir, el aborrecimiento, el odio y los celos no decrecían, sino que a medida que la trama va avanzando, todo eso se va fortaleciendo. Y los sueños en ese momento en la era patriarcal tenían un propósito especial. Y es que servían para revelar acontecimientos que iban a suceder. Y generalmente esos sueños se cumplían. Y usted va a ver que en la propia Biblia hay evidencias de esto, porque más adelante en la historia José interactúa con un copero y un panadero, estos dos señores en el lugar donde estaban, vamos a ver esa historia más adelante, sueñan. José, Dios le había dado la capacidad de interpretar los sueños, José les interpreta los sueños y efectivamente se cumplen los sueños que esos señores habían tenido. 2 años después también en un contexto donde está José, dice la Biblia que Faraón sueña y traen a José y José interpreta los sueños de Faraón y los sueños se cumplieron. Así que los sueños eran una manera de revelar
algo que iba a acontecer en el futuro. Y sabiendo que en aquella época los sueños eran un medio para revelar sucesos futuros, esto puede ser una razón más para que los medios hermanos de José se molestaran y se incomodaran. ¿Por qué? Porque tener sueños y haber recibido la capacidad de parte de Dios para entender el significado de ellos, comunicarlos claramente y explicarlos a quienes tenían alguna relación con tales sueños, era una ventaja muy significativa en relación a quienes no tenían la capacidad de interpretar los sueños y comunicarlos. ¿Por qué les incomodaba y les molestaba que José soñara? Porque en los sueños de José dice la Biblia que él se identificaba a sí mismo como la persona ante quienes sus hermanos un día se inclinarían. Aquellos que lo aborrecían, que no lo valoraban, que lo maltrataban, que lo metían al rincón de la casa, un día esos mismos se inclinarían a él. Y eso les molestaba. En aquella cultura hebrea, el primogénito y los hermanos mayores debían recibir más bien el respeto y la prominencia por encima de los hermanos menores. Y aunque José es el hijo mayor de su madre Raquel, no lo olviden, era el menor entre sus otros medios hermanos. Así que José tenía muy poco o ningún valor para sus medios hermanos. Y los versículos más adelante lo evidencian. Ustedes van a ver cómo ellos toman acciones concretas para demostrar que lo aborrecían y querían salir de él. Más adelante ellos fueron capaces incluso de llevar a cabo un complot contra José y hacerle cosas terribles. Para ellos era impensable que algún día ese hermano menor llegaría a disfrutar mayor prominencia que ellos y que sus padres. Así que conocer los sueños de José solo alimentó en ellos el desprecio y la envidia que sentían por él. Lea conmigo por favor el versículo número 5. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Versículo 6. Él les dijo, oigan ahora este sueño que he soñado. Y aquí catábamos manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Subraya esta expresión. Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Así que ponga mucha atención a un detalle importante en este relato. José tuvo un primer sueño, luego tuvo otro sueño y cuenta ese segundo sueño aún habiendo recibido una reacción negativa de parte de sus hermanos. El segundo sueño tenía relación con el primer sueño. Sin embargo, añade un elemento más. En el primer sueño, él solamente sueña con esos manojos que representan sus hermanos que se inclinarían a él. En el segundo sueño, ahora incorpora dos elementos más en el sueño que Dios le da. El sol y la luna. Y vemos por la intervención de Jacob que esos elementos de la naturaleza están representando al padre y a la madre. La madre había muerto. ¿Cómo va a soñar que en el futuro su madre se va a inclinar hacia él si su madre había muerto? Porque en esa cultura se había otra mujer, como en este caso de familia polígama. Entonces la sierva de esa mujer que había muerto se convertía en la madre que iba a cuidar a ese hijo que se había quedado huérfano. Así que está hablando aquí de Bila, la otra esposa de Jacob. Y esto no solo molesta a sus hermanos, sino que su padre también le llegó a reprender. Es lo que dice el texto bíblico. ¿Qué significa o qué significado tiene que la madre? Esto es interesante. ¿Qué significaba en el sueño que la madre y el padre se iban a inclinar hacia José algún día? Significa que José llegaría a tener mayor prominencia incluso que sus padres, lo que sí llegó a ocurrir posteriormente con un puesto altísimo que ocupa en aquella época, un cargo muy prominente en el mundo antiguo en Egipto. José además alcanzaría mayor relevancia no solo en aquella cultura para aquel tiempo, sino incluso en la propia historia bíblica, más que sus padres. ¿Cómo puedo probar esto? Porque la Biblia misma narra que José, escuche, fue el vehículo que Dios utilizó para que en medio de una hambruna inmensa en aquellos tiempos la nación de Israel que estaba surgiendo no muriera, sino que sobreviviera. Y a través de la nación de Israel, ¿quién iba a venir? El Mesías, el Salvador, Jesucristo. Así que José está llegando a ocupar en esta trama una prominencia superior incluso a la de sus propios padres. No olvide este detalle importante. De aquella familia nacería la nación de Israel, donde siglos posteriores vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Y aquí hay algunas aplicaciones. Tus buenos sueños, porque aquellos eran buenos sueños. Bueno, para José, para sus hermanos no. Pero tus buenos sueños y los míos pueden llegar a despertar inseguridad, miedos ajenos. No todos tus sueños deberías contarlos, tampoco.
Algunos es mejor compartirlos cuando ya se han hecho realidad. No es que haya algo supersticioso en eso, es que no queremos provocar celos en la gente que no quieren lo mejor para nuestra vida. Así que no permitas que las sombras... Saben que he tenido gente en mi vida que de pronto me han venido a revelar sueños que han tenido donde yo estaba en los sueños. En unos han sido buenos sueños, pero recuerdo ahora a alguien que me llamó una vez y me contó un sueño donde yo estaba incluido. No era un buen sueño, era una sombra. Así que no permitas que las sombras que otros sueñen sobre ti te intimiden, te inquieten o te rebajen. No dejes que ellas apaguen tu luz, porque Dios siempre tiene mejores deseos y sueños para ti que los que tienen aquellos que no anhelan tu bien. Porque Dios te ama y porque Dios quiere lo mejor para tu vida. Por lo tanto, sigue brillando con la luz de Dios que está en ti. Brilla con confianza y sin miedo, porque nada ni nadie podrán opacar lo que Dios ha puesto en ti o lo que Dios te ha dado. Por lo tanto, no te rindas. Y teniendo un año más que José, yo recuerdo en una ocasión, yo estaba en mi servicio militar obligatorio. Desde que empecé, yo estaba loco por salir del servicio militar. Yo odié el servicio militar. Pero si mi comportamiento era correcto, yo podía salir en un año. En aquel momento obligatoriamente tenías que estar 3 años. Si aplicabas una carrera universitaria, solo tenías que pasar un año de servicio militar. Yo había alcanzado mi carrera universitaria, así que antes de empezar la universidad, obligatoriamente tenía que ir al servicio militar. Y ahí una de las cosas que hacían con los soldados era instruirnos ideológicamente, en una ideología totalmente atea. Y entonces la instructora ideológica era una capitana. Y ella sabía que yo era cristiano. Yo tenía que leer mi Nuevo Testamento escondido en mis tiempos de descanso, en mi albergue, en ese lugar. No sé ni cómo se le dice en otros países. Pero ya estaba llegando mi salida y yo decía, yo tengo que cuidarme de esta gente porque están buscando la más mínima excusa. Porque en aquel momento quienes debían pasar un año de servicio militar, si no demostraban buen comportamiento, les quitaban el año y tenían que pasar 2 años más. Y yo dije, yo no quiero que eso me pase a mí. Porque yo no amo el servicio militar. Ni me importa hacer carrera militar. Y entonces yo decía, tengo que cuidarme de la gente que tienen autoridad aquí y que pueden quizás en su autoridad y en el poder que tienen humanamente hacer que yo en vez de 1 me pase 3 años aquí adentro. Y me cuidé bastante. Y Dios me protegió, por supuesto. Pero me acuerdo que ya mis días de salir de la unidad se estaban acercando. Y yo en la parte de abajo de mi gorra dibujaba una estrella cada vez que pasaba un mes. Tenían que ser 12, llega por 11 ya. Y en la estrella 11 aquella mujer me llamó a su oficina y me dijo, si yo hubiera logrado que te hubieras quedado en esta unidad 2 años más, yo te hubiera hecho militante comunista. Digo para dentro de mí, en tus sueños. Porque Dios tiene otros para mí y son mucho mejores. Y existe también una frase estadounidense, no sé si ustedes la conocen, que los americanos dicen, the sky is the limit. El cielo es el límite, y esta frase significa que no hay límites para lo que alguien pueda lograr ni para su éxito y que las posibilidades supuestamente en este país son ilimitadas. Esta expresión es una metáfora del potencial infinito y se utiliza para motivar a alguien a esforzarse por alcanzar grandes logros sin verse limitado por las limitaciones percibidas. Y en Estados Unidos, como la gran mayoría de los emigrantes, he tenido que trabajar en diferentes cosas. He sido pastor, pero he tenido que trabajar en otras cosas también y buscar lo que se necesitaba para mi familia. Así que he tenido diferentes supervisores y jefes. Y aunque soy pastor, pero sirvo en otros ministerios. Entonces, hubo un momento en que tuve la oportunidad de conocer a alguien con quien trabajé y fue un buen mentor para mí. Y era el presidente de un ministerio en el que sigo sirviendo, que es para consultoría a las iglesias y planificación estratégica. Él era, porque ya falleció, está en la presencia de Dios, profesor de liderazgo en el Seminario Teológico de Dallas. Y entonces me regaló este libro, Advanced Strategic Planning, un magnífico libro para líderes. Y entonces me dedicó a esto y nunca se me olvidó. Corto, pero impactante. Está en inglés. Dice, piensa en grande. Y puso entre paréntesis, esto es visión. Y después dijo, pide en grande. Y puso entre paréntesis, ora. Y me dedicó a Efesios 3:20. Y lo guardo con muchísimo cariño porque me lo dedicó el autor. Básicamente me estaba diciendo, sueña en grande, pídele a Dios cosas grandes, porque creía que Dios puede hacer cosas grandes con uno. Esos son los mentores que uno debe rodearse de ellos en la vida. Esa es la gente con la que uno debería rodearse más en la vida. Pero no siempre he tenido mentores o supervisores o jefes así. Los he tenido que de pronto a puertas cerradas me han dicho, los sueños tienen límites. Y en un tono bastante sarcástico, tú sabes.
Como sueña, pero no tanto. Participa, pero no te destaques. La aplicación es: rodéate de gente y de líderes que creen seriamente en lo que Dios puede hacer contigo y a través de ti. Y más adelante en la historia de José veremos que en su vida también hubo gente que sí llegó a creer en él y le animó a soñar grandes y a hacer grandes cosas. Incluso le asignaron inmensas responsabilidades que le permitieron crecer como persona y hasta en su liderazgo, al punto de llegar a convertirse en uno de los líderes más estrategas de la época antigua. Y aquí les comparto otra aplicación. Lo que les acabé de decir sobre los dos tipos de jefes que he tenido, supervisores, se los cuento para ilustrar el punto que también nos está dejando la historia de José de hace miles de años atrás. Y es que existen personas, escucha, que se sentirán incómodos, molestos, intimidados y hasta resueltos a matar los sueños que Dios te ha dado y tus deseos de crecer. No escuches esas voces. Por encima de los asesinos de los buenos sueños está el Dios soberano y todopoderoso. Así que nadie puede matar los sueños que Dios ha puesto en tu vida si tú permaneces fiel al Señor. Y observe cómo este relato bíblico aparecen expresiones que nos dejan saber los sentimientos de los hermanos de José. Lo aborrecían, no podían hablarle pacíficamente, le tenían envidia. Y en una porción del versículo 8... en 4 de ellos aparecen estas repetidas expresiones de odio, de rechazo y envidia de los medios hermanos de José. Sin embargo, quiero que note esto otro. Aunque la Biblia nos deja saber cuáles eran los sentimientos de los hermanos de José de manera muy evidente y clara, no hay una sola expresión que la Biblia esté revelando que en el corazón de José había amargura a pesar del rechazo de sus hermanos. No la hallo, no la encuentro. En vez de eso, José se dispone a obedecer la orden de su padre más adelante cuando le pide: ve y atiende a tus hermanos y mira a ver cómo están y hazme saber cómo están. Así que aun cuando José sabía quiénes eran sus hermanos y lo mal que se comportaban, él seguía siendo diferente. No se dejó amargar con los celos y la envidia de sus hermanos. Tampoco la Biblia nos deja saber que llegó a albergar resentimiento hacia ellos. Y más adelante en la historia usted lo va a ver. No se dejó amargar. No se dejó dominar por el resentimiento. Y en un mundo dominado por la venganza y la envidia, esta es otra aplicación que les quiero compartir. El verdadero triunfo de una hija y un hijo de Dios es mantener el corazón libre de amarguras entre gente amargada y gente envidiosa. La madurez en el carácter y la piedad cristiana se demuestran verdaderamente cuando respondemos a la maldad con integridad y seguimos avanzando sin permitir que el veneno ajeno nos detenga. Así que no te rindas, sigue brillando y no permitas que la maldad de otros envenene tu corazón. Y escucha cómo termina la sección bíblica que estamos considerando hoy y con ella termino. Versículo 11. Mas su padre meditaba en esto. Su padre veía lo que estaba pasando, veía las interacciones de los hermanos mayores con el menor, veía los sueños que Dios le estaba dando a su hijo, veía que Dios le estaba dando capacidad especial a su hijo para interpretar sueños de cosas que vendrían en un futuro y que quizás sus hermanos no entendían y lo aborrecían y lo odiaban. Pero dice la Biblia, su padre meditaba, reflexionaba en esto. ¿Recuerdan ustedes alguna otra parte en la Biblia donde se dice que un padre o una madre meditaba también en lo que le estaba pasando a su hijo? María. Si usted lee Lucas capítulo 2, versículo 19, dice: cuando Jesús nació y estaban aconteciendo todas las cosas que sucedieron en medio del nacimiento de Jesucristo, la Biblia en Lucas 2, 19 dice: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Hay una analogía aquí. Jacob miraba la vida de José y reflexionaba y meditaba. María miraba a Jesús y meditaba todo lo que estaba pasando en esos instantes en su corazón. Así que José, muchos estudiosos piensan, y yo estoy de acuerdo, que es un tipo del Mesías, del Cristo que había de venir. Y creo que en su historia hay varias señales que nos demuestran que varios aspectos en el carácter, en la vida y las obras que llegó a hacer José que se ven reflejadas después en el Cristo. ¿A qué me refiero? A la integridad de José. Me refiero a su increíble victoria sobre la tentación. Y Cristo también venció la tentación. Me refiero a sus grandes sufrimientos. El Cristo también sufriría bastante. Me refiero a su posterior prominencia. Después de haber sido Cristo entonces también crucificado, resucitó
y fue elevado a los cielos y ahora está sentado a la diestra del Padre. Pero además también en el caso de José, sus hermanos le rechazaron. En el caso de Jesús, sus hermanos al inicio le rechazaron, no creían sus palabras ni creían en él como Mesías. Y en la vida de José, como en Cristo, vemos que finalmente Dios en ellos cumplió su voluntad. Así que si en estos instantes tú estás sintiendo como que Dios está ausente en tu realidad, Dios no está ausente, Dios está contigo. Él está presente, Él no te ha abandonado, y si te está dando sueños de cosas grandes que quiere hacer contigo, abraza esos sueños, obedece al Señor, porque ellos se van a cumplir en tu vida conforme a la voluntad soberana del Altísimo. Y si hoy estás sintiendo así, es ese desamparo que a veces uno puede llegar a sentir humanamente en medio de la aflicción, nosotros somos tu iglesia, somos tu familia, somos tus otros hermanos, que no te aborrecemos, te amamos, y hoy queremos apoyarte y orar por ti. Así que les invito a ponerse en pie, vamos a terminar en oración. Y si alguno de ustedes está pasando por alguna dificultad, momento difícil, quiero que vengas aquí delante, vamos a orar por ti, yo voy a orar también. Y así vamos a cerrar el servicio. Si hay algún desafío, hay alguna situación difícil, hay algo que te está preocupando, te está cargando, te está poniendo ansiosa y ansioso, ven aquí delante, queremos orar por ti en esta hora. Pero quiero que ores sabiendo que Dios está obrando, que tú no estás sola ni estás solo. Dios está contigo y va a obrar para tu bien. Padre, te damos gracias por tu amor y por tus bendiciones. Te damos gracias por historias como la de José que nos animan, nos inspiran, por los principios y las verdades espirituales contenidas en ella. Y como hermanos en la fe ahora venimos a apoyar a nuestros hermanos, aquellos que quizás llevan menos tiempo, más tiempo caminando contigo, pero que están enfrentando desafíos, tribulaciones, enfermedades, tragedias. Padre, la vida de José nos dice que aún en medio de las tragedias y el sufrimiento, tú estabas con José y sabemos que tú estás con nosotros. Y pedimos ahora que tu gracia, que tu misericordia, que tu poder se manifiesten en nuestras vidas y que efectivamente tus sueños y tus planes, que son los mejores para nuestra vida, se cumplan conforme a tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Les esperamos el próximo domingo.